everyone. No me voy a mover para que piensen que está congelado. Sí, ¿cuántos asistieron a la clase ahorita? 7. 7. Bueno. ¿Seguro? La hermana María Alicia se conecta. Hermana Alicia. Hermana Alicia hace rato me habló, hermana. ¿O se equivocó? Tengo una llamada perdida de la hermana María Luisa. Bueno, estamos en la serie Las cartas del Rab Shaul y en el estudio de la carta a los Efesios, que vamos a empezar el día de hoy. Y la clase se llama ¿Quiénes eran los Efesios? Bueno, manera de pregunta, ¿quiénes eran los Efesios? Les encargué una tarea. La tarea era leer el capítulo 17 del segundo libro de Reyes y leer los capítulos 19 y 20 del libro de los Hechos. Porque hoy solamente vamos a ver una introducción a la carta a los Efesios y responder esa pregunta, ¿verdad? Básicamente, ¿quiénes eran los Efesios? Y para eso pues era o es, ¿verdad?, importante leer los capítulos que les encargué. Bueno, Shabbat Shalom, hermana Ketita Rodríguez. Hemos de ser familia, hermana Ketita. Yo también soy Rodríguez. De los Rodríguez de Guadalajara. Shabbat Shalom, hermana Poli. ¿Quién más saluda? ¿Quién más? Hermana Shirley, no, hermana Shirley no saluda. O no está. Ya la están exhibiendo que no está la hermana Shirley. Mi abuelito también se pide Rodríguez. ¿También? No, pues también. Un cuarto de la población. Muchos Rodríguez. ¿Saben lo que dicen de los apellidos en Cienceta? Hilda Gómez. Que muchos que terminan con EZ son judíos, descendientes de judíos. López. López, Rodríguez, Pérez, Telles. Jiménez. Pérez. Jiménez Sánchez. Jiménez. Gutiérrez. De hecho es muy larga la lista de apellidos judíos sefardíes, que en España cambiaron sus apellidos. Y bueno, después cuando los expulsaron para acá, para América, pues la gran mayoría que pobló aquí el continente americano, los que llegaron de España, eran judíos. Pues por eso la posibilidad de que seamos descendientes de judíos pues es alta aquí en América. En Nuevo León. Nuevo León. Sí, hay muchas partes, Nuevo León, Coahuila, donde pues se está documentado, ¿verdad? Se establecieron grupos importantes de judíos. También allá en Guadalajara. Y En Oaxaca. Dicen que tienen muchas costumbres. sí, muchas costumbres ancestrales tienen que ver mucho con el judaísmo. Bueno,
Vamos a irnos entonces a la primera pregunta, mis hermanos. Ya nadie más nos quiso saludar. Bueno. Tienen frío. A ver, aquí los de la mesa quieren saludar. No, no quieren saludar. Todos somos en Yeshua, por eso antes que había los directores telefónicos había hojas y hojas de Rodríguez. Sí. Aquí dijeron ahorita que un tercio de la población son Rodríguez. Es algo común. Bueno. Pregunta número 1, Sergio. A ver, por estar hablando. ¿Por qué piensa usted que leímos Segunda de Reyes 17 como parte de nuestra introducción al estudio de la carta a los Efesios? A ver, ¿por qué? Porque el Roy dijo. Bueno, si leyeron el capítulo 17 del segundo libro de los Reyes, deben de tener una idea de por qué. O sea, por qué precisamente ese capítulo tuvimos que leerlo como parte de nuestra introducción. O dicho de otra manera, ¿qué tiene que ver lo que dice segundo libro de Reyes 17 con los Efesios? ¿Qué tipo de conexión puedo establecer entre ese capítulo y los Efesios? A la 1, a las 2, sí. ¿De qué habla el capítulo 17? De la división del reino. De la dispersión, dice la hermana Hilda. Entonces habla de la dispersión. ¿De quién? De Israel. De hecho hace mención de la dispersión de las dos casas, ¿verdad? Se hace mención de las dos casas, pero sí de una forma más concreta de Israel, o sea, la casa de Israel o reino del norte. Y dice que Asiria los tomó y los dispersó y que se establecieron en ciertas regiones muy específicas, o sea, los llevó y los puso en ciertas regiones muy específicas. Y ahí es donde entran los Efesios, ¿verdad? Porque hacemos una conexión y una de las regiones mencionadas en segundo de Reyes 17, pues es la región precisamente que en un futuro se llamaría la ciudad de Éfeso, ¿sí? Entonces esa es una conexión que nos habla o que nos dice que los efesios o mucha de la gente que habitaba en Éfeso realmente eran descendientes del reino del norte, eran parte de la casa de Israel, que fueron llevados en cautiverio por Asiria y que fueron establecidos en esa región, ¿sí? Entonces ahí es donde encontramos esa conexión directa. Entonces esto ocurre no solamente con los efesios, ¿verdad? O sea, vamos a ver que esto ocurre pues con todo el mundo, porque Israel está disperso por todo el mundo. Pero hay algunos datos, como en este caso, que nos permiten hacer una conexión directa y saber con certeza, ¿verdad? Saber con certeza que la probabilidad era muy alta de que muchos de los habitantes en Éfeso eran realmente descendientes de la casa de Israel. Por eso lo comentábamos ahorita, ¿no? Esto de los apellidos y de que aquí en América Latina, pues la probabilidad de ser descendientes de judíos es muy alta por la historia, ¿verdad? Revisando la historia, tomando en cuenta, ¿verdad? Que los barcos que llegaron llenos de gente de España para colonizar lo que ellos llamaban las Américas,
muchos eran judíos. De hecho, los primeros que aventaron por delante eran puros expulsados. Cristóbal Colón era judío y casi toda la gente que trasladó de España para acá, pues eran judíos. Y eran judíos que no se habían querido helenizar, se puede decir, pero en este caso era, pero ¿cómo se diría? Romanizar. Romanizar, pues sí, o sea, hacer católicos, ¿verdad? Se negaron y pues ya había este edicto de que, bueno, o te haces católico, renuncias a tu judaísmo o vámonos de aquí, ya no puedes estar en España. Y fueron expulsados. Y los expulsaron acá, pues, como un castigo, ¿verdad? Porque pues acá era una tierra, extraña, inhóspita, pero cuando vieron que acá estaba muy bueno, pues empezaron a venir todos, ¿no? Ya después. Pero en principio, muchos o la gran mayoría de los colonizadores fueron judíos. Y eso explica por qué, decíamos ahorita, aquí de Oaxaca en México, pero no solo Oaxaca, varias regiones del país y muchas regiones de Latinoamérica, nuestros ancestros tenían muchas costumbres judías que vienen del judaísmo. Se fue perdiendo la identidad, obviamente, en muchos casos, y muy pocos mantuvieron la identidad. Hasta la fecha, pues prácticamente en toda América hay colonias judías. En Argentina, o sea, hay mucho judío. Argentina, ¿sabes? Sí, llenísimo. Estados Unidos, bueno, ¿qué decimos, no? Pero aquí en México también, o sea, hay muchas colonias judías en diferentes partes de nuestro país. Entonces, hay mucha evidencia que señala pues un hecho, ¿verdad? Un hecho de que hay descendencia judía en gran parte de América Latina. Pero en el caso que nos ocupa acá de Éfeso, pues ahí podemos establecer una conexión y tener una prueba conectando 2 de Reyes 17 con la carta a los Efesios y decir, ahí había gente descendiente de Israel. Ahora Pablo, Rab Shaul, es llamado el apóstol para los gentiles. Y ya hemos dicho lo que hay detrás de la palabra gentiles. Entonces, gentiles era una manera de referirse a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, la casa de Efraín o casa de Israel, que es lo mismo. Entonces, Pablo habría de encabezar esa parte de la tarea. Buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, el Eterno le dio las herramientas, le dio la sabiduría, pero también pues tenía historia. Sabía dónde, qué partes de la región tenía muchas probabilidades de encontrar ovejas perdidas y pues en eso se ocupaba. Dice la hermana Ketita que en México se dice que los aztecas son descendientes de Isaacar. Pues, hay datos muy interesantes aquí. ¿Mande? ¿Te parece el nombre? Sí. Hay cuando nos metemos También escuché de Menashe. de Menashe, sí. Por eso viene la palabra mexicas. Sí. Y el tema de Huitzilopochtli, que es la serpiente emplumada. Bueno, nos vamos a salir del tema, ¿verdad? Pero, también el tema de la serpiente, como hemos visto, tiene mucha conexión con el tema de Israel. Recuerde que Moisés levantó una serpiente de bronce, de cobre, mejor dicho, y la imagen de una serpiente, pues es muy popular. Se usa tanto en el mal sentido, pero también en el buen sentido. Nosotros siempre vemos la palabra serpiente como algo negativo, lo relacionamos con el Satán, con la serpiente antigua, etcétera. Pero siempre surge la pregunta, ¿por qué Moisés levantó una serpiente? ¿Y por qué se dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado?
como haciendo una conexión entre la serpiente y Yeshua. Y de hecho en estudios profundos, ahorita que veníamos ya, nos estaba hirviendo el cerebro, ¿no?, con la clase de Karen, pero cuando entramos a profundidad en estos temas, nos encontramos con que también dentro del judaísmo hay una rama del judaísmo que al Mashiach le llama la serpiente real. Así se le conoce, como la serpiente real. Es decir, que el Satán es un imitador. Y de eso está documentado también, porque dice la Escritura que el Satán se disfraza de ángel de luz y que el Satán trata de usurpar el lugar que no le corresponde. Entonces, el Satán trata de tomar el lugar del Mashiach, y el Satán aparece en forma de serpiente. Y en el judaísmo, una rama del judaísmo que tiene que ver más con lo misterioso, con la cábala, dicen que el Mashiach es la serpiente real, la serpiente verdadera. Y bueno, en una ocasión, hablábamos del simbolismo de la serpiente en la rama de la medicina, y de cómo pues la serpiente representa sanidad. Lo ocupan, todos los médicos del mundo tienen ese símbolo, la vara con la serpiente como la que levantó Moisés, y se relaciona con la sanidad. Entonces, bueno, es un tema muy interesante, y que algunos estudiosos de los grupos, ¿cómo se les llama? Grupos, o tribus, o como los aztecas, y se me fue la palabra, étnicos, ¿no? Sí. Bueno, gente que estudia esto y que estudian las deidades y han relacionado a esta deidad del Huitzilopochtli, civilizaciones, pues sí, lo han relacionado como una deidad antigua, pero que viene de allá, ¿verdad? De los grupos semitas. Y entonces dicen, ¿cómo llegó hasta acá? O sea, si esta deidad pertenecía a los grupos semitas muy antiguos, estamos hablando de grupos o civilizaciones anteriores a Abraham. Entonces todavía no existía el pueblo de Israel, ¿verdad? Y dicen estos estudiosos cómo una deidad que se adoraba allá vino a dar acá, a México, ¿no? Y bueno, por ahí puede darse esas conexiones, y son datos que nos ayudan a pensar que pues sí, efectivamente, de alguna manera llegó acá. Otros dicen, bueno, Yeshua envió principalmente a los 12 apóstoles, los 12 Shaliachim, y sabemos el trabajo que hicieron algunos de ellos, pero no se dice nada de, por ejemplo, de Natanael o los demás. ¿A dónde se fueron? ¿Por qué no hay registro de ellos, de su trabajo? Las crónicas de Hechos pues no relatan, y dicen algunos, ellos se fueron, o sea, cumpliendo con la encomienda del maestro, a buscar hasta el último rincón del mundo. Entonces hay evidencias en lugares tan distantes, digamos al oriente, China, India, que no se habla en Hechos de que hayan ido para allá, ¿verdad? Ninguno. Bueno, Pablo quería ir, pero el Eterno no lo dejó. Dijo, no, para allá no vas a ir, tú para acá. Pero quién sabe si los otros discípulos hayan ido por allá. Pero la evidencia histórica señala que pues sí, porque de qué manera se desarrollaron, o hay evidencias de grupos de creyentes muy hacia allá, hacia el oriente, en Rusia, por ejemplo, ¿sí? En partes de China, o sea, y pues antes de que llegara incluso Colón acá, pues ya había evidencias como que antes de Colón ya habían llegado gentes de allá, no
de Europa directamente, pero gentes que viajaron desde Medio Oriente hasta acá, hasta las Américas. Los árabes, se dice que los árabes, Y no cruzando el mar, ¿verdad? Precisamente, sino hay una forma de hacer el viaje, de que viajaron hacia el oriente completamente, y si ustedes ven el mapa, pues allá por, creo que es Rusia, o no sé, lo que ya hasta el extremo, es más fácil llegar acá, por aquel lado, que cruzar todo el Atlántico, ¿no? Entonces se dice que por aquel lado fue que vinieron a dar algunos de los apóstoles. No hay una evidencia sólida, pero hay teorías, ¿verdad? Hay teorías, y pues yo en lo personal creo que sí. cruzaron al estrecho de Bering. Ándale, ese es el estrecho. Exactamente. En la Biblia del Oso 1550 está escrito que buscaban la tierra de Astaret. Dice hermana Ketita. Ya se me perdieron los comentarios. Bueno, Nomás está ese y el de Iván. ¿qué dice Iván? El mundo es muy pequeño de lo que creemos, porque hay registros que los nórdicos llegaron a México, puesto que tal cual tiene similitud con la gran serpiente de los nórdicos y otras deidades con características similares. Otro misterio es la esfinge de Egipto, puesto que tiene rastros de erosión por agua y que está mucho antes de que los egipcios se formaran como civilización. Si yo me estaba confundiendo, dije Huitzilopochtli, no, Quetzalcóatl es la serpiente emplumada, ¿verdad? Huitzilopochtli es el de la Lluvia. No, ese es Tlaloc. Claro, que es de la lluvia. De la guerra. Huitzilopochtli es el de la guerra. Ah, De la guerra. bueno, Claro. ya se me está olvidando Los tiktokers. las deidades de aquí. Bueno, pero sí era Quetzalcóatl el que quería decir, la serpiente emplumada. Bueno, entonces, pues son algunas evidencias, ¿no? Vamos a la pregunta número 2. ¿Quién estaba hablando? ¿No? ¿Perla? Karen. Sí, las dos Karencitas. ¿Qué nos dice el hecho de que en Éfeso solo conocían el bautismo de Juan y no conocían sobre el Espíritu Santo? Bueno, ya brincamos al libro de los Hechos, ¿verdad? Ya brincamos al libro de los Hechos. El segundo de Reyes 17 era más que nada para establecer esa conexión histórica de que desde la dispersión ya habían quedado establecidos en la región de Éfeso muchos descendientes de la casa de Israel. Ahora, ¿qué nos dice el hecho entonces? Llega el Rab Shaul, dice Hechos 19, llega el Rab Shaul ahí a Éfeso, se encuentra con unos discípulos y les dice, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo? Y dicen, ¿qué? Espíritu Santo, ni sabíamos que existía el Espíritu Santo, ¿qué es eso? Y pues, ¿con qué bautismo fueron ustedes bautizados? Pues nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Ah, con razón, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice eso, hermanos? ¿Cómo podemos interpretar eso, entender eso, de que esta gente de Éfeso eran discípulos, pero solamente conocían el bautismo de Juan y no sabían nada del Espíritu Santo? ¿De qué nos habla esto? ¿Será que el Rab Shaul enseñaba sobre la Trinidad o a qué se refiere esto del Espíritu Santo? Ya lo vimos en Gálatas, pero hay que recordar. Hay que recordar esto. ¿Qué será? Entonces, primero, si solo conocían el bautismo de Juan, hablando de Tevilá, hablando de Mikvé, ¿qué era el bautismo de Juan? ¿O en qué hacía énfasis? El arrepentimiento. Era un bautismo de Teshuvá, de arrepentimiento. Es decir, era un bautismo en preparación, ¿sí?
bautismo en preparación para recibir a Mashiach. Entonces realmente el bautismo de Juan no era un bautismo de conversión, era un bautismo de purificación. Por eso cuando hablamos de bautismos hablamos en plural y aprendemos en las escrituras que hay diferentes clases de bautismos. Ya esto es algo que hemos hablado, que hemos enseñado. Hemos dicho que de hecho cada vez que una persona experimenta un nuevo nacimiento debe hacer tevilá, ¿sí? Cada vez que hay un nuevo nacimiento hay que hacer tevilá. Los nuevos nacimientos, cuando Nicodemo y Yeshua hablan de nuevo nacimiento, por eso es un tema ahí complejo, ¿verdad? La plática que ellos tienen. Si uno no conoce el contexto hebreo, pues no puedes entender de qué están hablando Yeshua y Nicodemo. Yeshua le dice, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Acaso se puede entrar en el vientre de la madre? Porque en el contexto judío, Nicodemo sabía el significado de nacer de nuevo. Y Nicodemo ya había experimentado todos esos nuevos nacimientos. Entonces por eso dice, pues, ¿cómo? Yo ya tengo todos esos nuevos, ¿qué me falta, no? Como el yo ya cumplí todos los mandamientos. Así es la idea. De alguna manera Nicodemo quizás hasta está hablando con sarcasmo. Lo único que me haría falta pues sería volver a meterme al vientre de mi madre, porque lo demás pues ya. Entonces hemos hablado ejemplos de nuevo nacimiento. Primero, el Bar Mitzvah, ¿sí? Cuando el hombre judío hace su Bar Mitzvah, nace de nuevo, porque deja de ser un niño y se convierte en un adulto, en un hijo de los mandamientos. Ahí nace de nuevo, entonces se lleva a cabo una ceremonia especial, se hace un lejaim, se hace una tevilá, se hace una ceremonia, hasta una fiesta, ¿verdad? Porque pues ahora él está naciendo de nuevo. Luego, cuando se casa, pues otra vez, ¿verdad? Vuelve, nace de nuevo, otra vez, una nueva etapa en su vida, y otra vez, lejaim, y tevilá, y fiesta, y ¿por qué? Porque nace de nuevo. Cuando tiene un hijo. Que terminó sus estudios, ¿verdad? O se graduó, bueno, lejaim, tevilá, y fiesta, porque ya terminó su etapa, sus estudios, su preparación. Y si se preparó como un estudiante de Torah, también. Entonces, hay todas estas etapas o ejemplos de nuevo nacimiento. Y Nicodemo los había experimentado todos. No, por eso no entendía de qué le estaba hablando su majestad Yeshua. Y Yeshua le dijo, es necesario nacer ¿de qué? Del agua y del espíritu. Del agua y del espíritu. Del agua y del espíritu. Y dijo Yeshua, habló del viento, dijo, el viento sopla de donde quiere. Y nadie le dice a dónde ir. Viene donde quiere, va donde quiere. Así son todos los que son nacidos del espíritu. Incluso le dijo a Nicodemo, tú eres maestro de Torah y no sabes de qué te estoy hablando. Pues, ¿qué le enseñas a la gente? ¿No? Así como aquel usó sarcasmo, pues ahora Yeshua también, ¿verdad? Le habla así no con sarcasmo, pero le habla fuerte, ¿verdad? O sea, ¿qué enseñas? Entonces, el tema ahí es que hemos dicho, nacer del agua y nacer del espíritu son dos cosas que están conectadas, ¿sí? Están conectadas y tiene que ver con el agua es la Torá. El agua es la Torá. Y cuando hablamos del espíritu, veíamos en Gálatas que también tiene que ver con la Torá, pero ya es más como el entendimiento de la Torá, ¿sí?
Es el mío. Ah, Sí, que todos están. Otra vez me está hablando la hermana María Luisa. Sí. Bueno, No, me se sale le aquí. movió. Bueno, estoy dando clase, hermana, no puedo contestar. Entonces, tiene que ver con el agua y el espíritu, es con la Torah, pero con el entendimiento claro de la Torah. Entonces, el Rab Shaul les dice a los discípulos de Éfeso, de esta ciudad de Éfeso: ¿recibieron ustedes el Espíritu? El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere con recibir el Espíritu Santo? Fíjense, en el libro del Éxodo, cuando vemos que el Eterno entrega la Torá, en el Midrash dice que toda la multitud de gente que salió de Egipto, que eran extranjeros, muchos egipcios y gentes de otras naciones que salieron junto con Israel, se agregaron a Israel. O sea, la Torá nos dice que hay un momento donde Moisés le dice al Eterno: ¿qué va a pasar con todos estos extraños? ¿Verdad? O sea, bueno, ya se nos pegaron, ya, ¿qué hacemos? ¿Los corremos? ¿Que agarren su camino? Y el Eterno dijo: no, si ellos se quieren quedar, si ellos quieren ser parte de Israel, son bienvenidos. La misma Torá que voy a entregar para Israel también va a servir para ellos. Una misma Torá va a cubrir tanto a los nativos como a los extranjeros. Y dice el Midrash que cuando el Eterno está hablando desde la montaña, entregando los Aseret Hadibrot, las 10 palabras, el Midrash dice que en todos los extranjeros que no entendían hebreo, porque el Eterno estaba hablando en hebreo, y todos los extranjeros que no entendían en hebreo, hubo unas... Esto es bien interesante porque lo dice un Midrash, y luego tenemos el Midrash nosotros del libro de Hechos que dice lo mismo, pero ellos no hacen esa conexión. Pero dice el Midrash que en todos los extranjeros se posó como unas llamas de fuego en sus cabezas, en todos los extranjeros, y que esas llamas de fuego que se pusieron sobre sus cabezas estaban haciendo la función de interpretar las palabras del Eterno, para que ellos entendieran lo que el Eterno estaba hablando en hebreo, ellos lo escuchaban en su propio idioma. Eso dice el Midrash que ocurrió ahí en el Sinaí, y de esa manera toda esa multitud, Israel más extranjeros, recibieron la Torá del Eterno. Ahora, en Hechos dice que aparecieron también unas lenguas repartidas como de fuego. O sea, lo mismo que dice el Midrash, lo dice acá en el libro de Hechos, y precisamente en un día de Shavuot, que se conmemora la entrega de la Torá, fue que ocurrió esto. A eso que ocurrió tanto en la montaña del Sinaí, como también ocurrió acá en lo que se conoce como el día de Pentecostés. Lo que ocurrió, eso se le llama en las Escrituras derramamiento del Espíritu. ¿Sí? El Espíritu se derramó. Es decir, hubo un entendimiento sobrenatural. O sea, el Espíritu del Eterno les dio a las personas un entendimiento sobrenatural de la Torá. Cuando se dice recibieron el Espíritu Santo, no está hablando de oye, ¿y hablaste en lenguas? No está diciendo, oye, ¿y te caíste? Oye, ¿y te dio el ataque de risa o te vomitaste o algo de eso? O sea, no está hablando nada de esas tonterías que hoy enseñan por ahí. No. Lo que está hablando es, recibisteis el Espíritu Santo, es, recibiste la revelación de la Torá. O sea, ¿ustedes ya entendieron el mensaje real de la Torá o todavía están ahí entre azul y buenas noches? Porque recuerden, venimos del estudio de la carta a los Gálatas, en donde ¿qué pasaba con los Gálatas?
Recuerden que nos enfocamos en la Torá oral y en la Torá escrita. Y que la gente lo que más conocía era la Torá oral. Y estaban atrapados en las tradiciones de hombres y no conocían la verdad de la Torá escrita. Esa verdad de la Torá escrita solamente te la puede revelar el Mashiach. Pero ¿cómo la revelaba el Mashiach si el Mashiach ya no estaba aquí en la tierra? El Mashiach se fue. Estaba a la diestra del Padre, según lo vio Esteban. Pero el Mashiach, ¿qué había prometido a los discípulos? No los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, enviaré mi espíritu, el consolador, el espíritu de verdad, el cual les enseñará todas las cosas, el que les va a revelar las verdades de la Escritura. No estamos hablando de ninguna tercera persona, estamos hablando del espíritu del Mashiach, estamos hablando del espíritu del Padre, estamos hablando de un poder especial que te da revelación, que convence de pecado, de justicia y de juicio y todo lo que dice la Escritura, pero no estamos hablando de una tercera persona, de otra divinidad, no. Estamos hablando de ese poder enviado por el Eterno para cumplir con ese ministerio. Y eso es de lo que pregunta el Rav Shaul. ¿Recibieron el Espíritu Santo? ¿Y qué dijeron ellos? Ni siquiera Lo conocían. sabíamos que existía eso. ¿Qué es? ¿Qué es el Espíritu Santo? Entonces, ellos, la pregunta de Rav Shaul, ¿en qué? Pues, ¿qué bautismo tienen ustedes? ¿Por qué? Porque el bautismo que se practicaba y se practica, tiene dos connotaciones principales. Ya dijimos, uno que es de purificación, y en ese sentido, bautismo de purificación, pues hay muchos. Hay muchos en las Escrituras. Pero el otro es el bautismo por conversión. Y la conversión, se supone, es una sola vez. El bautismo de conversión es una sola vez. Por eso es que dice, ¿en qué bautismo fueron bautizados? Y cuando se da cuenta que ellos le dicen, en el bautismo de Juan, no conocen al Mashiach, no conocen a Yeshua, no saben de Yeshua, no han recibido la palabra, la revelación, y por eso luego dice, y los bautizó en el nombre de Yeshua. Pero obviamente que primero los tuvo que enseñar, discipular, que entendieran. El bautismo de Juan iba encaminado como una preparación para conocer al Mashiach. Por eso es que cuando Juan vio venir a Yeshua, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es del que les he estado hablando. Él es de quien yo les dije, les enseñé y les preparé. Mírenlo, aquí está. ¿Qué era lo lógico? Pues que todos los discípulos de Juan se fueran con el Mashiach. Pero no pasó eso. Solamente unos poquitos. El testimonio escritural nos dice que 2 nada más, que eran discípulos de Juan, se fueron detrás de Yeshua. Pero Juan se quedó con discípulos. Y uno ahí dice, bueno, ¿y por qué Juan no los mandó a todos? Váyanse, pues les estoy diciendo que Él es el Mashiach. A mí ya ni me sigan, yo ya cumplí. Pero recordemos que Juan tuvo sus dudas, tuvo sus luchas. Entonces Juan mantuvo discípulos. Más adelante vemos cómo discípulos de Juan van y le preguntan al Mashiach, oye, nuestro maestro manda preguntar, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Juan seguía teniendo discípulos. Y todavía mataron a Juan y seguía habiendo discípulos de Juan. Ahí está la prueba. En Éfeso había discípulos de Juan. Ya no tenía por qué haber discípulos de Juan. Todos los discípulos de Juan tenían que ser ya discípulos de Mashiach, pero no había pasado eso. Entonces lo que vemos en Éfeso es un caso de conversión. Estas personas de Éfeso, estos discípulos de Juan, se convierten finalmente a Mashiach, a Yeshua, como tenía que ser,
Y la pregunta del Rab Shaul fue encaminada a eso. Ya recibieron el Espíritu, es el equivalente a, ustedes ya saben quién es Yeshua, ya conocen al Mashiach, ya han entendido el mensaje de la Torah, no lo que dicen los rabinos, no, lo que vino Yeshua a enseñar. Ah, no, pues ni siquiera nadie nos ha dicho nada de eso. Ah, bueno, ahí les va. ¿Se entiende? O sea, es así como se tiene que entender el texto. Pregunta 3. Perla. ¿Qué nos dice el hecho de que en Éfeso había sinagoga? Porque al leer ahí, en Hechos 19, vemos que el Rab Shaul fue y entró a una sinagoga. Entonces ahí en la ciudad de Éfeso había sinagoga. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Ya vimos que había discípulos de Juan, pero había una sinagoga. ¿Qué quiere decir? Que había, también estaban ahí presentes, ¿verdad? Los judíos religiosos, probablemente fariseos. Digo, casi todas las sinagogas eran de fariseos. Entonces, a Éfeso, a pesar de ser una ciudad, digamos, alejada de Jerusalén, pero ahí había discípulos de Juan y había también judíos. Vaya, una organización, porque ya para que hubiera una sinagoga es que estaban bien organizados. Entonces, no solamente ya había en Éfeso descendientes de Israel, o sea, de las tribus perdidas, sino había personas con conocimientos de la época, de la predicación de Juan, y había judíos practicantes de la Torá, pero de la Torá oral, principalmente Torá oral. Número 4, hermana Hilda. ¿Qué estrategia siguió Rab Shaul en Éfeso para hacer discípulos? Según nos relata Hechos, ahí mismo, los capítulos 19 y 20, ¿cuál fue la estrategia del Rab Shaul? Si pudiéramos, no sé, acomodarla por pasos o algo así. ¿Cuál fue la estrategia? Da la impresión de que los discípulos de Juan que se encontró, pues se los encontró por ahí, ¿verdad? En algún lugar. No especifica dónde, pero no en la sinagoga. La sinagoga ya fue aparte. Entonces vemos que el Rab Shaul tenía su estrategia. El libro de los Hechos, cuando nos habla de sus viajes a los lugares a donde llegaba, normalmente si había una sinagoga, siempre iba a la sinagoga. Pero también había lugares públicos, aprendemos en los libros de los Hechos, que había lugares públicos en donde las personas se reunían, también a estudiar. O sea, no solamente eran las sinagogas. Recuerdan el ejemplo de Lidia, ¿no? O sea, había lugares así. Podía ser una plaza, podía ser ahí junto al río, algún lugar, una casa. Entonces el Rab Shaul, su estrategia era llegar a los lugares donde las personas gustaban de estudiar acerca de las escrituras. Estudiar religión. Si se metió al Areópago, ¿verdad? Como decíamos. O sea, el Rab Shaul siempre, su estrategia era, a ver, ¿dónde hay gente interesada en las cosas de Dios? O de dioses, o de ídolos, o de religión. O sea, gente interesada en los temas espirituales. Esa era su estrategia. Siempre él ponía su radar, ¿verdad? A ver dónde hay gente que le interesa hablar de temas espirituales. Ah, pues por allá se junta un grupito que quién sabe qué estudien, pero ahí se juntan siempre. Ah, allá iba el Rab Shaul.
Entonces, eso era parte de su estrategia. Llegaba a esos lugares y, por supuesto, presentaba el mensaje. Luego, si él veía las personas que se interesaban, les daba seguimiento. Ya como que los invitaba acá aparte, a otro lugar, y ya los empezaba a enseñar, los empezaba a discipular en la verdad. Se tomaba el tiempo necesario y una vez que ya los enseñaba bien, correctamente, pues ya, él se iba, seguía con su viaje, pero ya los dejaba bien enseñados. Si sentía que les faltaba todavía un poquito, pues aunque él se tuviera que ir, luego mandaba a algunos de sus discípulos más aventajados, ¿verdad? Podía ser Timoteo, Tito, alguno de ellos, y les decía, oye, dejé unos discípulos ahí como que todavía les falta un poquito, yo me tengo que ir, vente para acá para que termines de enseñarles. Y una vez que los dejaban bien enseñados, pues ya dejaban un grupo establecido, prácticamente una congregación nueva de creyentes en Yeshua en ese lugar. Y así, esa era la estrategia que él seguía. Y fue la estrategia que siguió ahí en Éfeso. Nos dice el libro de los Hechos que ahí en la sinagoga hubo unos convertidos, hubo unos interesados que el Rab Shaul los sacó de ahí y ya los empezó a discipular aparte. Pero ahí en la sinagoga hubo disturbios, ¿verdad? Hubo ahí también reacciones adversas, como es normal. Vamos con la número 5. A ver, hermana Asunción. ¿Cuál fue el grupo de mayor oposición al mensaje del Evangelio que hubo en Éfeso? Porque hubo varios, obviamente, que se opusieron, pero el libro de los Hechos nos habla específicamente de un grupo que se opuso, pero con todo, ¿verdad? Hasta férreamente se opusieron al mensaje que predicó el Rab Shaul. Con mucha fuerza, incluso cuando él hasta ya se había ido de ahí, y no, hombre, le estaban haciendo la guerra, ¿verdad? Estos personajes, este grupo de oposición. ¿Cuál fue, hermanos, ese grupo? Los que estaban tenían a Diana, los adoradores, digamos, de Diana. Sí. Los seguidores de Diana. Sí, los que defendían a Diana. Grande es Diana de los Efesios, gritaban. Sí. Grande es Diana de los Efesios. Y muera el Rab Shaul. Esos se pusieron bien intensos, bien intensos que se pusieron los seguidores de Diana. Ahora, aquí es importante señalar, ¿quién era Diana de los Efesios? ¿Quién era esta deidad? Porque era una deidad, Diana de los Efesios. Si le damos un seguimiento a Diana, pues no es nada difícil. Bueno, mire, todavía en la actualidad me parece que allá en Israel, en la tierra de Israel, hay un templo. Ustedes saben que hay muchos templos católicos ahí en Israel, pero hay un templo que me parece que ese templo es en honor a la Virgen, pero en todas sus formas. Y entonces en ese templo hay como que toda la historia. Y esto es muy curioso porque a pesar de que te están diciendo ahí quién realmente es la Virgen, pues la gente la sigue adorando. Entonces ahí en ese templo está Diana de los Efesios también, entre muchas otras deidades a través de la historia y a través de diferentes culturas. Pero ¿dónde empezó esto? Con Semiramis, ¿verdad? O sea, de la más antigua, Semiramis, que, como decía Karen, conocida también como Artemisa, Astarte, Venus, Iván es el que se sabe todos los nombres, Sí. ¿no? Los egipcios, Sí, es la que- se me olvida el nombre. ¿Mande? También, sí. Con los egipcios no recuerdo el nombre. A ver si ahorita nos escribe Iván. Pero esta misma deidad, desde tiempos antiguos, desde Semiramis hasta la guadalupana de nosotros, sí, porque aquí en México pues es la guadalupana, ¿no? Esta es la misma deidad.
Es la Isis. misma deidad. Isis, pues Isis también, pero no sé si Isis es la de los egipcios. Pero Isis, también. Ishtar, Astarte, Ishtar, Asera. ajá. Es un montón de nombres a través de la historia. Bueno, es la misma, es Diana de los Efesios. Bien. Entonces, todo el disturbio grande que se hizo ahí en la ciudad de Éfeso, entre el mensaje que predicaba Pablo y el mensaje que defendían estas personas, todo tuvo que ver con Diana de los Efesios, con este personaje, esta deidad conocida como la reina del cielo, la madre de Dios, ¿sí? En la antigüedad pues era la madre de Tamuz, el dios Sol, esposa de Baal. Entonces, eso es lo que estaban defendiendo ahí en Éfeso. Ahora, esta pregunta va ligada con la siguiente, que es la número 6, que dice Sergio. Dicho grupo defendía aparentemente su fe, pero ¿cuál era la causa real por la que se oponía al mensaje de Shaul? Pues por el que se les dio a caer el negocio. Exacto. Entonces, lo que vemos aparentemente era un enfrentamiento por temas de fe. O sea, era como decir, aquí tenemos a dos grupos en confrontación directa por fe. Estos están defendiendo una fe y estos están defendiendo otra fe. Y aunque parece, bueno, no parece, realmente defendían su fe muy apasionadamente. Grande es Diana de los Efesios. Pero el mismo texto nos dice, el tema no era Diana. El tema era el billete, ¿verdad? El tema era económico. El tema era el negocio. Porque dice ahí que la fe esta de Diana producía muchas ganancias. Y que hacían unos templecitos, ¿no? Y los vendían muy bien. Y les dejaba mucha ganancia. Y si la gente creía en el mensaje del Rab Shaul, que era la proclamación del uno y único Dios verdadero, pues ¿qué iba a pasar? Veíamos hoy el caso de Yitro. Yitro dejó todos sus dioses para convertirse al Dios de Israel. Entonces el que se convierte al Dios de Israel deja atrás todos sus ídolos, deja atrás todos los dioses. Y por lo tanto, pues todas sus costumbres. Y esta gente se dio cuenta. Si se van detrás del mensaje de Pablo, dijo nuestra hermana Leida, se acaba el negocio. Adiós templecitos, adiós venta, adiós billete. Y lo que realmente entonces estaban defendiendo no era un tema de fe, era más bien un tema de cosas materiales. Muy parecido a lo ocurrido aquí en México, allá en el estado de Chiapas, en la época de San Juan Chamula. Lo que pasó allá es lo mismo. ¿Se acuerdan esto cuando era... ¿Quién era presidente? ¿Cedillo? Creo que el presidente Cedillo o el anterior, Salinas de Gortari. Uno de ellos, cuando pasó todo este tema de San Juan Chamula, en donde esa confrontación que hubo allá y el tema de las expulsiones se volvió pues un tema nacional y se manejaba como un tema religioso y decía, no, es que es una guerra religiosa. Ya se volvió una guerra entre católicos y evangélicos lo que está pasando en San Juan Chamula. Pero no, o sea, no era tanto por ahí la cosa. Utilizaban la bandera del catolicismo para golpear a los evangélicos, pero en realidad eran los caciques los que estaban detrás de todo eso. ¿Y ellos qué estaban defendiendo? El negocio. Las fiestas de los santos patronos que les dejaban un dineral de ganancias a ellos, que obligaban a la gente a hacerle fiesta al santo patrono, endeudarse, y ahí me pagas con la cosecha, y si no me das tu terrenito, y me das tus animalitos, y les quitaban todo a la pobre gente. Y cuando esas personas escuchaban el mensaje del evangelio, se convertían al evangelio, dejaban los ídolos, dejaban todas esas prácticas, pues se acababa el negocio.
¿Y qué dijeron los caciques? Esto no nos conviene, entonces va a guerra contra los evangélicos. Asesinaron a muchos pastores, ¿verdad?, que predicaban la palabra en aquellos lugares. Y así pasó lo mismo en Éfeso. Era una situación de confrontación donde los líderes religiosos de esos lugares estaban defendiendo no la fe, sino el negocio. Séptima y última pregunta. Nicole, ¿nos ayudas con la última? Con lo que hemos visto, ¿cuál cree usted que es el propósito de la carta a los Efesios? Pues ya vimos así el contexto, ¿no?, general en los capítulos 18 y 19 de Hechos. Toda esta situación que pasó, el Rab Shaul estuvo ahí, luego se fue, pero la situación siguió tensa, siguieron los enfrentamientos. Había dejado ya un grupo de discípulos aprendiendo. Había enviado otros a que les dieran seguimiento. Luego le informan, oye, aquí la cosa está que arde, la situación está muy fuerte. El Rab Shaul vuelve a pasar a Éfeso, habla ahí con ellos. Capítulo 19 hay incluso una emotiva despedida en donde el Rab Shaul junta a los ancianos de la ciudad, es decir, los creyentes que ya tenían más tiempo estudiando con ellos. El Rab Shaul les encarga a ellos la obra ahí en Éfeso y les dice, miren, yo me tengo que ir, yo voy a Jerusalén y la verdad no sé si vaya a poder regresar, porque pues es probable que no, ¿verdad? Es probable que allá ya me van a agarrar, no sé. Entonces no sé si regrese, y hay una emotiva despedida en Hechos 19, se abrazan, lloran, él se va, y efectivamente la historia nos dice que cuando él se fue a Jerusalén, después de ese viaje se derivó, él terminó en Roma, terminó preso, y precisamente cuando está preso en Roma es cuando les escribe la carta a los Efesios. Pero después de todo lo que pasó, según nos dice Hechos 19 y 20, es cuando él manda la carta. Entonces, entendiendo este contexto, podemos darnos una idea para qué escribió el Rab Shaul la carta. ¿Qué propósito es el que puede tener la carta a los Efesios? Cuando entendemos esto, ¿alguna idea? De que crean que el Señor Jesucristo es Dios, el Mesías. Ok. Que se afirmen de alguna manera, que se afirmen en la fe. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra idea? O sea, ya vimos todo lo que está, toda la situación, todo lo que hubo, y luego él ya está preso, pues ya sabe que prácticamente pues ya no la va a librar, ¿verdad? Y escribe esta carta. ¿Cuál es la idea? Dice la hermana Hilda, pues de alguna manera es que se afirmen en la fe. Concuerdo con la hermana Angélica. ¿Mandé? Concuerdo con la hermana. Que se afirme la fe. De que se afirmen en la fe. Sí, como que a veces habla mucho de lo que somos en él. O sea, de lo que, pues habla de la predestinación, ¿verdad? O sea, de lo que éramos, de cómo él nos da conocimiento de él y lo que somos en él. No solamente conocerle a él, sino qué son ellos en él. Sí. Entonces es como, sí, como dice la hermana, eso nos lleva a reafirmarlos, porque pues ahí estamos viendo todo el contexto que ellos tenían, o sea, no hay persona que defienda más algo, una creencia, que lo hace por no creer, no sé si se entiende, o sea, que el mover de ellos es el negocio, entonces iban a ser unos acérrimos, porque yo creo que los que realmente creían defendían tanto la fe que esas personas, y se hizo una trifulca grande, o sea, eran de armas tomar, entonces Sí. ellos tenían que estar vinculados con lo que creían. Así es. Yo digo que fortalecerlos, porque así cuando le estoy dando así como que Una ojeada. una ojeada de las palabras que veo son ármense, fortalezcanse, manténganse firmes, y como dice la hermana, desde un principio los fortalece recalcándoles su identidad,
que ustedes antes eran llamados así y así, pero ahora son esto, y cómo se deben de comportar, pues como parte de fortalecerlos, y pues termina como que dándoles palabras así muy alentadoras. Recuerdan, ya estudiamos la carta a los romanos, y aunque la carta a los romanos es mucho más amplia, ¿verdad? 16 capítulos, Efesios es más cortita, pero básicamente son parecidas en la intención, en el propósito. El mismo propósito que tenía la carta a los romanos la tiene la carta a los efesios. ¿Sí? Como ya dijeron, afirmar, fortalecer o reafirmarlos, prepararlos, capacitarlos. Entonces, lo que vamos a ver en la carta a los efesios, y ya el próximo Shabbat empezamos con el primer capítulo, vamos a ver eso. La carta a los efesios se puede dividir en dos partes, que es teoría y práctica. Lo mismo que los romanos. Cuando estudiamos romanos vimos que era teoría y práctica. Primero la teoría, o lo que muchos llaman doctrina, que es el conocimiento, ¿verdad? Primero el conocimiento y luego cómo aplicar el conocimiento. Entonces, esas son las dos partes en que se va a dividir Efesios, y así lo vamos a ver, ¿verdad? Primeros capítulos, teoría, conocimiento, ¿sí? Afirmarse en el conocimiento, y después, ya tienes el conocimiento, ahora, ¿cómo lo voy a aplicar? ¿Qué tengo que hacer con ese conocimiento? Eso es fundamentalmente en lo que consiste la carta a los Efesios, que vamos a estudiar, y como podemos ver es una carta que se aplica bastante, ¿verdad? Para nosotros también en nuestros días, porque la misma situación que se vivió en Éfeso, pues la seguimos viviendo nosotros también, todo el tiempo, a veces en nuestras familias, a veces con amigos o con compañeros de trabajo, vivimos esas situaciones. Nos rodeamos de personas que son fanáticos de Diana, o en este caso de la Lupita, aquí en México, o de otro grupo o de otra religión que defienden con mucha pasión sus creencias, ante lo cual nosotros lo primero que tenemos que hacer es estar firmes en lo que nosotros creemos, y segundo, saber cómo compartir nuestra fe con ellos. De eso se trata Efesios, así que pues, echarle ganas. Firmes y con conocimiento. Así es, y lo vamos a ver Práctica. próximo Shabbat, primer capítulo de Efesios. Shalom, nos vamos, hermanos, bendiciones para todos los que estuvieron conectados a la clase.